Contadores, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles el día de hoy. Por ahí vamos a comenzar con un tema que es sumamente importante por la fecha en la que estamos. Hoy es día martes 11 de febrero y recordemos que las personas morales con fines no lucrativos tenemos como tal la obligación de llevar a cabo dentro de este aspecto pues la presentación de esta declaración anual. Y pues bueno, es nuestro tema del día de hoy. Cómo hacer y cómo presentar la declaración anual de personas morales con fines no lucrativos. Y pues bueno, sin mayores preámbulos, comencemos con nuestro tema. Y lo primero que vamos a ver es hacer un pequeño análisis jurídico de las sociedades y asociaciones que pueden considerarse como con fines no lucrativos y las cuales estarán como tal obligadas a llevar a cabo la presentación de esta declaración anual en los términos que estamos aquí comentando. Y pues bueno, las primeras que entran son las asociaciones civiles que tengan fines no lucrativos. En este caso, ¿qué es una sociedad o una asociación civil? El Código Civil Federal nos menciona en el artículo 25 que se considera una persona moral a cualquier tipo de entidad que es una figura que esté como tal creada por varios individuos, que no sea de manera transitoria y que tiene cierta permanencia durante un tiempo. Tiene un fin común no prohibido por la ley y no tiene carácter preponderante y como tal puede tener carácter preponderante económico, pero no tener una explotación mercantil. Y aquí es donde estamos, en este caso, encontrando para esta situación lo que vamos a tener y vamos a ir viendo en esta situación. ¿Por qué? Porque miren, fíjense bien, estamos hablando de que entonces una asociación civil puede tener fines de ayuda a la sociedad, pero no necesariamente tiene una preponderancia que implique una explotación mercantil, es decir, no puede generar utilidades. Lo que genera económicamente solamente es para el cumplimiento de su objeto social. En este caso, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros creamos una sociedad de esta naturaleza, obviamente igual que muchas empresas, tiene que hacerse ante un fedatario público, tiene que tener sus estatutos y tiene que estipular claramente su objeto y su forma de administración. El día que una sociedad de esta naturaleza, como tal, se tenga que extinguir, dado que ya no cumple con su objeto social o que a lo mejor ya lo cumplió, o sea, los objetivos para los cuales fue generada ya fueron cumplidos, entonces en este aspecto, como tal, nosotros vamos a tener que la misma se puede extinguir. Para poder extinguir una sociedad de esta naturaleza, lo debemos de hacer primero que nada por un acuerdo de la Asamblea General de Socios, que es el órgano máximo de este tipo de sociedades, y aparte de que debe de ser por una Asamblea General de Socios, obviamente debe de establecerse por qué razón es. La primera es por haber llegado a su plazo de duración. Es decir, si yo le puse que duraba nada más la asociación 20 años, en 20 años tendría que liquidar. Por haber conseguido totalmente su objeto para el cual fue fundada. Ya lo había comentado, si ya se cumplió aquello para lo cual me constituí, entonces podemos llevar a cabo como tal esta actividad. 3. Por haberse vuelto incapaz de realizar el fin para el que fue fundada. Y la última, por resolución dictada por alguna autoridad competente. Recordamos aquí que una persona moral, sobre todo aquí me voy a enfocar un poquito al tema penal, una persona moral no es ajena de lo que es como tal una consecuencia de carácter penal. Aquí hay que recordar lo que dicen los artículos 11 y 11 bis del Código Penal Federal y lo que dice el artículo 411 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde básicamente en lo que nos menciona es de que una persona moral o una persona jurídica puede tener consecuencias penales. Entre otras, menciona que puede ser la intervención, otra que puede ser la disolución, entre otras. Entonces, precisamente, aquí a lo que me refiero en esta lámina es precisamente cuando, por alguna razón, una sociedad de esta naturaleza no ha cumplido correctamente o cometió algún agravio o se cometió a través de los medios que ésta proporciona algún delito, entonces también la persona moral puede tener como tal consecuencias de carácter penal y una de ellas es
la disolución o extinción de la sociedad. Ahora, en este sentido, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Cuando una sociedad de esta naturaleza, por alguna razón, tenga la necesidad de liquidarse o de disolverse como tal, entonces el primer supuesto que vamos a tener es 1. Todos los bienes que tengan dentro de esta tienen que aplicarse conforme lo acordado en los estatutos. Ahora, ¿y a quién pensamos acá cruzar una situación? ¿Por qué? Las personas morales con fines no lucrativos pueden ser con autorización para recibir donativos deducibles de impuestos y sin autorización para recibir donativos deducibles de impuestos. Entonces, partiendo de esta base, nosotros podemos encontrar una situación que nos va a llevar en este aspecto a tener ciertas cuestiones que son interesantes. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona moral que no tiene autorización, efectivamente lo voy a hacer como lo puse aquí en su lámina. Vamos a hacerlo de acuerdo con lo acordado en mis estatutos. Pero si soy una persona moral que con fines no lucrativos, que estoy autorizado para recibir donativos que sean deducibles de impuestos, entonces, si yo he dejado de cumplir con mis obligaciones fiscales o como tal, pues llegué a alguno de los puntos de que ya cumplí mi objetivo, etcétera, entonces ahí lo que nos pide la ley del impuesto sobre la renta de una manera muy clara es que todo nuestro patrimonio debe de ser como tal otorgado en donación a otra persona moral con fines no lucrativos que se dedique exactamente a lo mismo, ¿sale? Entonces aquí sí es un punto importante que debes de cuidar, porque precisamente el hecho de perder tu autorización por la razón que sea, básicamente te lleva a estos fines o a esta situación de tener que dar todo tu patrimonio en donación para obviamente a otra sociedad que tiene dentro de este aspecto lo que se refiere a dedicarse a lo mismo que tú. Entonces esto se tiene que hacer dentro de los 6 meses siguientes a que se dé el supuesto en el que esto va a pasar. Por ejemplo, ¿por qué razones podrían ponerte esta sanción? 1, por no presentar tu declaración anual en tiempo. 2, por no presentar como tal tu declaración de transparencia, la cual obviamente también va a ser uno de los grandes puntos que vamos a encontrar. Entonces ahí es importante tomar en cuenta lo que dice la resolución miscelánea en la regla 3.10.27, ya que ahí precisamente regula un poquito esto de qué es lo que tenemos que hacer para dar cumplimiento a la extinción de mi persona moral y estar entregando en donación todo nuestro patrimonio. Pero reitero, esto solamente resulta aplicable cuando la persona moral con fines no lucrativos está autorizada para recibir donativos deducibles de impuestos. Entonces, este punto precisamente es donde nosotros vamos a tener para este sentido lo que se va a llevar en esta situación. Ahora, pero también tenemos que tomar en consideración que como tal vamos a encontrar ciertos aspectos que van a estar bajo los fines de esta situación. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, si tú eres, por ejemplo, un sindicato o eres un partido político, aunque también eres considerado persona moral con fines no lucrativos, obviamente el hecho es de que te vas a encontrar con el punto de que no tienes que presentar declaración anual. Esta declaración anual de la que estoy hablando ahorita no aplica en este tipo de entidades, sindicatos y partidos políticos. Pero en los demás sí tienen esta situación que cumplir con esta declaración. Entonces, de ahí parte esta situación. Ahora igual, también vamos a tener que, según lo determina la Asamblea General, sus bienes o el resultado o el producto de su disolución solo podrá atribuirse a los asociados la parte del activo social que equivalga a sus aportaciones, y en su caso los demás bienes se aplicarán a otra asociación o fundación con objetos similares, que ya lo había mencionado antes, y obviamente es en esta situación
dentro de este aspecto. Entonces, ojo, porque aquí vamos a ir viendo para este punto lo que vamos a tener en este aspecto que vamos a llevar en esta situación. Entonces, de ahí es donde partimos para este aspecto. Ahora, sin embargo, también aquí vamos a tener otra figura jurídica que entra también dentro de este aspecto, que es la sociedad y la sociedad civil. Las SC son muy conocidas porque los despachos de contadores, los despachos de abogados suelen ser sociedades civiles. Sin embargo, un punto particular que nosotros tenemos que cuidar aquí es que en el caso concreto de la sociedad civil, también puede llegar a ser con fines no lucrativos. En este caso, la sociedad civil, de acuerdo con el propio Código Civil Federal, vamos a encontrar ahí en lo que es su artículo 2688, que nos dice que es una entidad donde los socios aportan recursos o sus conocimientos que tienen un fin común que puede ser de característica o de carácter preponderantemente económico, pero no pueden llevar a cabo una especulación comercial. En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Básicamente estamos hablando que sí podemos hacer una actividad económica para tener dinero, pero no necesariamente no podemos hacer compra-venta de bienes como nuestro objeto principal. Lo podemos hacer de manera accidental, por ejemplo. Si la SC es un despacho de contadores y va a cambiar el equipo de cómputo con el que presta los servicios, entonces en ese momento lo que vamos a tener es que el mismo va a darse bajo la premisa de que sí pueden vender esos bienes, pero lo están vendiendo con el objetivo de hacer nada más el cambio de activos. Es decir, ellos no se están dedicando a vender computadores, lo están vendiendo como un desecho o como una baja de un activo que ya no les es redituable y que ya no les genera algún tipo de ingreso. Entonces, precisamente ahí es donde nosotros vamos a tener la situación que va a estar bajo la premisa de esto que estoy aquí comentando. Ahora, vamos a tener la situación que debe de haber un contrato social o escritura constitutiva, que debe mencionar como tal, 1, el nombre y apellido de los socios, 2, el objeto social de la sociedad, 3, como tal, el importe del capital social o como decimos también por ahí en este tipo de sociedades, del patrimonio. Y obviamente vamos a tener que con base en eso van a comenzar a trabajar. Y aquí recuerden, en general cualquier sociedad, sea no lucrativa, sea lucrativa o sea de cualquier tipo, van a actuar y se van a obligar de acuerdo con sus estatutos. El estatuto es una parte importantísima para llevar a cabo como tal, en este sentido, lo que vamos a tener que aplicar. Entonces, el estatuto es una parte súper importante que ustedes van a tener para ir viendo en esta situación y que vamos a estar estipulando bajo la premisa de esto que estamos viendo aquí. Ahora, también vamos a tener que entonces este contrato debe de inscribirse en el registro que para efectos tenga la Secretaría de Economía para poder llevar a cabo y tener efectos con terceros. Para esto es el registro público de la propiedad. Entonces, en este caso, ¿qué es lo único que un contrato de SC no puede contener? Pues bueno, no puede contener que las utilidades obtenidas por la sociedad sean para unos socios o pérdidas para otros. Tampoco que los socios capitalistas se restituyan su aportación con una cantidad adicional o no utilidades en la sociedad. Entonces, para esto, aquí hay que tener mucho cuidado nada más porque debemos de ir viendo entonces bajo este contexto qué es lo que nosotros vamos a tomar y cómo es que en su caso vamos a llevar en esta situación lo que vamos a estar encontrando para estos fines. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros tenemos en el aspecto particular de lo que estamos aquí viendo claramente lo que nosotros tendremos que aplicar correctamente en esta situación. Por eso es súper importante que nosotros vayamos viendo cómo es que tengamos en esta situación lo que va a poder darse y vamos a tener en este punto. Entonces aquí sí es algo que ustedes van a tener que estar entonces cuidando, viendo claramente para poder llevar en esta situación y establecer correctamente
lo que nosotros, en su caso, podamos llevar en este aspecto. Entonces, por eso, sí es importantísimo que ustedes vean cómo es que en su caso tendrá que hacer esta aplicación y cómo es que se podría llevar en el procedimiento lo que estamos por hacer. Entonces, de ahí parte la base de esto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nosotros vamos a tener en esta situación uno de los aspectos que ustedes van a ver dentro de lo que es este contexto que estamos aquí platicando. Entonces, ahí va a haber una situación que nosotros vamos a tener en el punto de lo que es este aspecto que ustedes van a tener que seguir. Entonces, de ahí es donde parte esta situación que ustedes tendrían que estar llevando aquí. Pero, ¿qué pasa aquí? No importa si tu constitución dice que eres una SC o tu constitución dice que eres una AC. Si tú tomas la forma de una sociedad de carácter mercantil, entonces te vas a someter a todas las reglas que dicen o que marca el Código de Comercio. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a encontrar, en este caso, lo que vamos a llevar para el aspecto de estar teniendo esta situación. Entonces, fíjense bien, ¿qué va a pasar en este punto? Pues bueno, lo que va a pasar en este punto, entonces será que nosotros vamos a tener que cumplir nuestras obligaciones en materia fiscal como cualquier persona moral del título 2. Es decir, si yo me dedico o me empiezo a dedicar a vender cosas, a prestar servicios de manera lucrativa o con preponderancia económica y obtengo una mayor cantidad de ingresos por actividades que no forman parte de mi objeto social, entonces me voy a considerar que soy contribuyente del título 2 por haber caído como una sociedad que tiene naturaleza de carácter económico y me voy a tener que guiar como cualquier otro tipo de sociedad. Ahora, pero también aquí vamos a encontrar que entran las SOCAP. ¿Qué son las SOCAPs? Las SOCAPs son las cooperativas de ahorro y préstamo. Estas cooperativas de ahorro y préstamo están también contempladas dentro del artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta como una persona moral con fines no lucrativos, que obviamente, dada su naturaleza, se conforma por socios para llevar a cabo como tal lo que es darles el acceso a un financiamiento que sea barato y que sea fácil para ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces todos los que forman parte de una SOCAP no tienen a veces, en este caso, acceso a financiamiento de los bancos tradicionales, sino que en muchas ocasiones el banco tradicional les dice, no, pues sabes que no te puedo prestar dinero, limitando así el desarrollo económico de una persona. Entonces, básicamente, ahí nosotros vamos a tener dentro de esta situación, pues que se van a ir viendo para estos fines varios aspectos importantes que vamos a tener que cuidar en este punto. Entonces, el objetivo principal de una SOCAP, como lo están viendo en la lámina, consiste en contribuir a la inclusión financiera de la población de las comunidades en donde operan, a fin de hacer llegar productos y servicios financieros de calidad que contribuyan a mejorar la situación económica y coadyuvar con el gobierno federal para la fusión, entrega y administración de los programas de apoyos que éste promueva. Entonces, como tal, en este caso, la SOCAP también es una persona moral con fines no lucrativos. Ahora, es importante mencionar entonces que quienes pueden tener o quienes pueden ser personas morales con fines no lucrativos que estén autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos. Pues bueno, en este caso nosotros vamos a tener dentro de esta situación que se va a poder llevar a cabo la obtención de una autorización cuando tú seas una persona moral de las que están contenidas por las fracciones 6, 10, 11, 12, 19, 20 y 25 del artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es decir, entre otras, que tengas como tal o que seas considerado una, como ya lo dije, en este caso, una asociación civil.
Sale, pero no todas las asociaciones civiles. ¿Cuáles son las que sí pueden llegar a tener esta autorización para recibir donativos deducibles de impuestos y que obviamente puedas tener en este sentido esta situación? Pues bueno, mira, en este caso tú vas a encontrar primeramente en la fracción 6 a lo que conocemos como las IAPs y las IABs, que son las instituciones de asistencia privada y las instituciones de beneficencia privadas, siempre y cuando que estén autorizadas por las juntas de beneficencia pública locales y que estén obviamente dirigidas a atender a los sectores de personas de escasos recursos, también que tengan por objetivo atender a pueblos o comunidades indígenas, afromexicanas y en general a grupos vulnerables de la población, entre otros, ¿no? Por ejemplo, para atención de vivienda, atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación o vestido, también para lo que es rehabilitación de alcohólicos y en general cualquiera que tenga alguna adicción, para la ayuda de servicios funerarios también, para la orientación social, en su caso educación e inclusive capacitación para el trabajo, que estas siguen existiendo, también apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas, aportaciones de servicios para atención de grupos con sociedades para discapacitados y, ojo, las cooperativas de consumo, ¿sale? No confundir una cooperativa de consumo con una SOCAP, son diferentes, ¿sale? Estamos hablando de dos cosas diferentes que nosotros vamos a encontrar dentro de estos fines para poder llevar en esta situación. Entonces aquí vamos a tener en este punto esos. También en la fracción 10 encontramos lo que son las SCs y las ACs que se dediquen a la enseñanza, que tengan autorización de la Secretaría de Educación Pública de Estudios de Validez Oficial y siempre que sean consideradas como personas morales que sean autorizadas para recibir donativos deducibles de impuestos. Si tú eres una escuela, eres una SC o eres una C, tus estudios sí tienen reconocimiento de validez oficial, pero no estás autorizado para recibir donativos deducibles de impuestos, entonces tienes que tributar en el título 2, ¿sale? Entonces tengan cuidado. En el 11 encuentras las SCs y las ACs también, que como tal estén dedicadas a lo que es la difusión y desarrollo de investigación científica y tecnológica. Mientras en la fracción 12, que es una de las más amplias, encontramos las SCs y las ACs que estén generadas o que sean creadas para la promoción y difusión de la música y artes plásticas, en general las bellas artes, también entre el cine. El apoyo, también las que estén dedicadas al apoyo a la educación e investigación artística, los que estén dedicados a la protección y conservación, restauración de la flora y fauna marina, también los que como tal pues se dediquen a la conservación y restauración de monumentos históricos, también los que se dediquen a la conservación e instauración de bibliotecas, los que estén en apoyo a actividades de los museos y en general que estén autorizados o que sean dependientes de la Comisión para Cultura del país. Entonces ahí encontramos varios de los interesantes. Mientras en la fracción 19 y 20, ahí vamos a encontrar los que se dedican a lo que es la protección de la flora y fauna terrestre, marina, a los que se dedican a la protección del ambiente por contaminación, entre otros. Y también vamos a encontrar en la 20 lo que son los que se dedican a todo lo que es como tal la preservación de lo que es los recursos naturales, a la reproducción y protección de todo lo que son especies en peligro de extinción, entre otras actividades. Y en lo que es la fracción 25 vamos a encontrar a las instituciones de beneficencia privada que se dediquen a lo que es la organización de la población para tomar acciones que mejoren sus propias condiciones de vida, el apoyo a la defensa y promoción de derechos humanos, también actividades cívicas y promover la participación ciudadana en asuntos de interés público, la promoción de la equidad de género, el apoyo
para lo que es el aprovechamiento de recursos naturales de manera obviamente sustentable, la participación de acciones de protección civil, la promoción y defensa de consumidores, así como apoyo a proyectos de productores agrícolas y de artesanos, entre otros aspectos. Entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que cuidar en este punto? Pues bueno, todas estas. Entonces aquí es donde ustedes van a ir viendo que tenemos en esta situación, pues todo lo que se refiere a este punto dentro de lo que es en este sentido, para estar llevando en este caso lo que es actividades de carácter no lucrativo que pueden autorizarse para recibir donativos deducibles de impuestos. Es decir, todos los que mencioné se pueden autorizar. Ojo, no son los únicos no lucrativos. ¿Por qué? Porque el artículo 79 es muy amplio. Por ejemplo, son no lucrativos los sindicatos, tanto de obreros como de patrones, las asociaciones patronales, las cámaras de comercio industriales, también están los colegios profesionales como por ejemplo los colegios de contadores. También encontramos los que administran en forma descentralizada unidades de riego. También tenemos en esta situación lo que es como no lucrativos a las sociedades que se organicen para llevar a cabo producción de carácter agrícola. Entonces aquí básicamente vamos a tener dentro de esa situación todos esos, por mencionar algunos. Por ejemplo, igual las sociedades mutualistas de carácter rural también van a tener que son no lucrativas. Igual podemos encontrar como no lucrativos, entre otros, pues lo que son las sociedades de padres de familia. También encontramos las asociaciones religiosas. También encontramos como tal, entre otros, las sociedades o asociaciones de condóminos, por mencionar algunas, ¿sale? Entonces, ahí vamos a tener que todas estas son no lucrativas, ¿de acuerdo? Ahora, entonces, si tú quieres autorizarte para recibir donativos deducibles de impuestos, hay requisitos muy particulares que vamos a tener que cumplir. Todos estos vamos a encontrar que dentro de este aspecto van a estar conformados por lo que nos marca el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde nos dice que nosotros tenemos que hacer la solicitud, en donde tenemos que adjuntar nuestra escritura constitutiva con los estatutos vigentes. En este caso es muy importante mencionar que los estatutos deben de tener ciertas menciones particulares que nosotros vamos a tener. ¿Por qué? Porque, a ver, lo primero que nos pide es, obviamente, que se trate de una sociedad con fines no lucrativos que tenga por objetivo alguna de las actividades mencionadas de las fracciones que ya mencionamos, que era la 6, la 10, que las ven aquí, la 11, la 12, la 19, la 20 y la 25. ¿Sale? Segundo, que tengan por objetivo, en el cumplimiento de su objeto social, que no participen en campañas políticas. Tercero, que como tal, obviamente, tengan o obtengan que algún documento que certifique su actividad de carácter no lucrativo. También una muy importante que debe de decir la escritura constitutiva, que los activos se destinen exclusivamente solo para las actividades de su objeto social por las cuales hayan sido autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos. Entonces, aquí es uno de estos temas importantes que nosotros vamos a tener para poder ir llevando dentro de este sentido, y cómo es que vamos a poder llevar en esta situación lo que va a estar dentro de lo que nosotros vamos a llevar en este aspecto. Entonces aquí debemos de cuidar eso. Igual, tienen que tener una cláusula que es súper importante de lo que vamos a tener que poner aquí. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a ver que para todo esto